fue una perfecta interpretación, con la excepción de que no siempre necesariamente vamos a tener hábitos de autosabotaje que nos impidan realizar nuestras metas. A veces no tenemos eso y por eso hay personas que son naturalmente exitosas, ¿no? Son personas que han estado programadas de una forma muy efectiva para alcanzar el éxito, no importa el área en la que se enfoquen. Pero desde el punto de vista de la generalidad de las personas, ciertamente todos tenemos una programación inconsciente que nos impide realizar lo que conscientemente queremos. Y esto sucede porque hay una parte de nuestro cerebro, que es una parte racional, que se ocupa precisamente de la parte lógica, de la parte racional, y otras partes de nuestro cerebro que se ocupan de todo lo demás. Entonces, como tú dijiste perfectamente, se trata la transposición cibernética. De hecho, esa palabra que tú utilizaste de colocarse en control, eso es justamente la definición de lo que significa el término cibernética, que proviene del griego kibernetes, que significa precisamente estar en control. Significa la persona que toma el timón, la que lleva el volante, el piloto. Es la misma raíz de quien gobierna, de gobernante, de gobierno. Se trata entonces de controlar, el que lleva el control. Y entonces, ¿cómo asumimos el control consciente, verdad, de toda una parte inconsciente a través de transponer éxitos en nuestra vida que pueden no ser necesariamente relacionados con el éxito que queremos alcanzar en una particular área, pero no importa. Claro, hay personas que me dicen, pero ¿qué pasa si yo nunca he tenido éxito? Y yo siempre les digo, el sencillo hecho de preguntar esa pregunta, o de hacer esa pregunta, es uno de los éxito. factores que evita el éxito, precisamente hacer ese tipo de preguntas. No, básicamente lo que quería decirles era que al ser capaz de colocar una pregunta como esa persona implícitamente ha tenido éxito porque aprendió a hablar. Ok. Eso fue ya un éxito en su vida. El sencillo hecho que esa persona haya sido capaz de caminar, de aprender una lengua, de levantarse. El sencillo hecho de que esa persona haya pasado por la escuela, quizás haya aprendido a leer y a escribir. Esa persona ha realizado muchísimos éxitos en su vida, que por no enfocarse en ellos, los considera totalmente intrascendentes, sin darse cuenta de que todos esos éxitos pueden serle fundamentalmente de ayuda para realizar cualquier otro éxito. Esa puede ser la fuerza, la gran fuerza que lo motive. Y una de las cosas que nosotros hacemos en la transposición cibernética es justamente crear un equipo inconsciente que nos ayude a realizar todos nuestros éxitos, y lo realizamos ese equipo en base a todas esas, lo que nosotros llamamos subpersonalidades, todas aquellas partes de nuestro inconsciente que se han ocupado de ayudarnos a ser exitosos cuando montábamos bicicleta, cuando aprendimos a patinar, cuando aprendimos a hablar, etcétera, etcétera. Excelente. O sea, Aldo, para los que nos están escuchando en esta grabación, básicamente para recapitular un poco, el método de la transposición de cibernética es un efectivo método que te permite lograr las metas que tú te propongas, no solamente a nivel profesional, sino a nivel espiritual, personal, etcétera, etcétera, etcétera. Porque si bien hemos hablado que tú nos decías que Stuart capacitó en estas técnicas a grandes empresarios, no se limita solamente a esta parte, aunque es una parte muy importante, dado que quién no quiere ganar dinero, quién no quiere mejorar sus negocios, etcétera, etcétera. ¿Es esto correcto? Eso es absolutamente correcto. En realidad, el método se formó creando empresarios, o no creando empresarios, pero fue formado para empresas grandes, para corporaciones multinacionales. Pero eso no implica que no haya podido ser usado para individuos. En realidad, no se puede formar a una empresa, sino al individuo en la empresa. Entonces, el método, en realidad, puede ayudar a cualquier persona, absolutamente cualquier persona. La única condición es que esa persona sepa leer y escribir, porque el método implica muchísima lectura y muchísima escritura de sus propios pensamientos, porque básicamente se trata de traer al consciente comportamientos inconscientes que usualmente
no podemos traer al flujo de la conciencia, o no nos hacemos conscientes enmarcándolos, sino a través de la escritura. Entonces, básicamente se necesita de que la persona sepa leer y escribir. Excelente. Aldo, existen infinidad de cursos, de sistemas, de cosas relacionadas con el establecimiento de metas. Sin embargo, es mi perspectiva de que la gran mayoría de estos cursos realmente no funcionan. Todos explican cómo colocar, cómo hacer visualizaciones, explican muy bien el método, pero en la gran mayoría de los casos no produce efectos, y si estos efectos se producen no son duraderos. Entonces cuéntame, primero, si estás de acuerdo con lo que estoy diciendo o no, es mi impresión. Y segundo, ¿en qué se diferencia la transposición cibernética con cualquier otro de los sistemas de consecución de metas o de todo lo que se aprende en los materiales de la ciencia de hacerse rico de Wallace D. Wattles, en la película El Secreto, en la película del Código Moisés, todo este tipo de cosas? ¿En qué se diferencia exactamente la transposición cibernética del resto? Sí. Bueno, mira, realmente, básicamente, como tú tan sabiamente lo pusiste, hay básicamente 3 diferentes enfoques en los sistemas para consecución de metas que existen. Básicamente hay 3 grupos. Uno que nos enseña a enfocarnos en lo que queremos alcanzar y por fuerza de voluntad, entonces, excluir cualquier otro pensamiento, ¿verdad? Cosa que es absolutamente imposible, y por esa razón, como tú dices, pues no funciona, porque básicamente nosotros puedo invitarte a ti en este momento, Álvaro, imagínate, digamos que un triángulo amarillo, ¿ok? Tú por unos segundos imagínate un triángulo amarillo y coloca un círculo rojo dentro. Ahora, no permitas que ningún otro pensamiento entre a ti, y dime cuántos segundos puedes mantener ese triángulo amarillo con el círculo rojo adentro. Comenzamos a contar. Ahora. Ya, muy corto. Sí, usualmente las personas más o menos normales pueden llegar hasta entre 3 y 5 segundos a mantener esa imagen antes que otro pensamiento entre a su mente. De tal forma que el tratar de conseguir una meta por fuerza de voluntad, excluyendo cualquier otro pensamiento, no nos va a llegar a donde queremos llegar. Entonces, luego de esto, viene otro sistema, ¿verdad? El sistema que se ocupa de la repetición de afirmaciones que describan lo que tú quieres, ¿no? La repetición diaria y permanente. Este sistema necesariamente no es que no funcione, sino el problema es que crea un cierto estrés emocional que es inconsciente, porque se basa en la mentira. ¿Alguna vez has visto cómo funciona el detector de mentiras? Básicamente el detector de mentiras puede saber si tú estás pensando en algo opuesto a lo que estás diciendo, porque hay un choque eléctrico en tu sistema. Ese choque eléctrico es un estrés emocional. Entonces, cuando tú dices, por ejemplo, si tú quieres alcanzar una meta, tú en este caso quieres ser rico, por decir una meta que todos tenemos en mente, y entonces dices, soy rico, ¿verdad? Básicamente te estás diciendo una mentira que produce un choque, que produce un estrés emocional que dice, no, yo no soy rico. Y por repetición, necesariamente, jamás encontrarás a un loro, ¿verdad?, que repita soy rico y se convierta en rico. Completamente de acuerdo, completamente de acuerdo. Sí,